Muy buenas tardes, amigos y amigas, a todos los que nos siguen a través de la señal de APAG TV. Yupaychapanchi ñukanchi Pacta Kashkamanda. En esta tarde nos encontramos con un gran personaje, a un joven que le encanta el deporte, especialmente la disciplina del ciclismo. Vamos a conocerle un poquito y vamos a ver con qué nuevas sorpresas nos viene. Para ello queremos que por favor te presentes y nos cuentes un poquito quién es Atik. Buenas tardes a cada uno de ustedes, a la audiencia de APAC TV. Yo soy Ati Katari Pupiales Carrozama. Yo soy un joven quichua caranqui. Y bueno, prácticamente me gusta mucho esta disciplina, lo que es el ciclismo. Y lo he venido realizando ya como 4 años. Muchísimas gracias por tu gran presentación. Vamos a irnos a un pequeño corte y luego vamos a continuar hablando de esta bonita actividad, Mama Kayambi, junto a Ati Katari. En breve regresamos. Otavalos llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllantinmi rikurianajun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinajun. Katikati maskachinajunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka suksuk ruraykunawan katirianajun. Tuk ukukunawanpas seguridad tiachunga ima llakia paitiakpipas uchalla yanapangapanmi rimarispa makipuranajun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad tiachunga sinchichishun. Otavalos llaqtakunata rikuksamuspa paukar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga pactami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía. Agradecerles por acompañarnos, amigos y amigas, a través de nuestra señal de APAG TV. Nos encontramos hablando con un joven que le gusta mucho la aventura, especialmente del área del ciclismo. Él es Ati Katari, con quien vamos a estar conversando sobre la ruta que ha preparado cicleada Mama Kayambi, bloqueando Purik. Ati, cuéntanos un poquito cómo nace la idea de realizar esta ruta Mama Kayambi. Bueno, compañeros, esta ruta ha nacido porque prácticamente he tenido, previo a esto, he tenido como un reconocimiento lo que es hacia la Mama Kayambi. Y por factores, diferentes factores, no he podido llegar. Era como que si la mamá me decía, ¿sabes qué, Ati? Espérate un ratito. Entonces, hoy justamente he decidido ya para este viernes, he decidido ya aventurarme. Y este viernes... ¿qué fecha es? 23. Para este viernes 23 está planificada esta ruta. Entonces, Bien. Queremos conocerte un poquito. Queremos conocerte un poquito. ¿Cómo nace el gusto de realizar estas rutas, Ati? ¿cómo nació? Remontémonos hace unos 4 años atrás. Bueno, yo prácticamente trabajaba en Casa Suaya como productor audiovisual y como fotógrafo. Y mis jefes prácticamente tenían una moto 175, eran una pareja y deciden aventurarse. Y se me vino a la cabeza una idea, dije, Ati, ¿por qué vos no puedes conseguirte una bicicleta? Trabajé para eso, me compré la bicicleta. No tenía previo conocimiento a lo que era el mundo del ciclismo. Y empecé a irme a Zuleta, San Pablo, Mojanda y otras rutas más. Y bueno, después fue que adquirí una bicicleta ya de media gama. Entonces con esa es como que dije, voy a preparar. Y previo a eso igual tuvimos un viaje con un primo que fue saliendo desde la casa, desde donde yo vivo, desde San Clemente. Salimos con dirección hacia Loja. Nos duró prácticamente 2 meses, en las cuales compartíamos con la familia, llegábamos a organizaciones, éramos sus hijos. O sea, lo importante era apreciar eso, apoyar a los agricultores, apoyar a las organizaciones. Qué bonito. ¿Y cuántos años ya vienes desarrollando esto? Como 4 años.
4 años, no sé la verdad, siempre llevaba un registro en el cual anotaba lo que era cuántos kilómetros. Después de eso ya creo que es siquiera unos 10 o 15 mil kilómetros más o menos. Ahora, Mama Cayambi, bloqueando Purik. ¿Cómo nace el nombre? Hablemos sobre esta cicleada que está para el viernes. Blogueando, prácticamente hoy todos tenemos lo que es en mano un celular. Entonces a través de eso yo voy sistematizando, ¿no? Haciendo fotografías y todo eso. Entonces por eso es que es blogueando. Y Purik es por empezar a caminar. O sea, previo a esto he estado por diferentes montañas, he hecho asfalto, he hecho rutas. ¿Cuáles son esas rutas? Bueno, las rutas que... Las más extremas. Las más extremas. Bueno, capaz que alguna vez hayan escuchado esto, lo que es por Cerro Ventanas. Esto lo hicimos al 1 de enero, nos aventuramos. ¿Dónde fue eso? Por Pesillo. Una parte cicleando y otras empujando. Y la acogida de la gente, ¿quiénes te han sabido acompañar en esta ruta? En esta ruta siempre me han sabido acompañar. O sea, yo hago la invitación abierta para todo el público. He estado con amigos, amigas y a los que les gusta el mundo del ciclismo. O sea, yo siempre me mantengo en esta situación de que este evento sea para todo el público, niños y niñas, que tengan un nivel medio y que tengan más que todas esas ganas de aventurarse en este mundo de andar cicleando. Ahora, Ati, queremos que nos cuentes para quienes quieren participar. Ya vamos a dar detalle de lo que se viene, ¿no? Recordemos la gran cicleada Mama Cayambi el viernes 23 de febrero. Para quienes se quieren aventurar, Ati, ¿cómo debe ser su preparación? Me imagino que por lo menos debe tener la bicicleta y la preparación. ¿Cómo debe estar preparado un gran ciclista para participar? Bueno, prácticamente un ciclista tiene que estar preparado física, psicológica y emocionalmente. Y además de eso tiene que tener la bicicleta en un buen estado mecánico. Y bueno, para estas rutas sí hay que llevar lo que es para el pasajecito, para la comidita. También hay que llevar lo que es abriguito de pronto. Nadie sabe, ¿no? Entonces siempre hay que andar preparados, llevar su kit de herramientas, lo que son parches y el resto de implementos. Ahora, Ati, hagamos la gran invitación para que asistan a esta gran cicleada. Bueno, chicos, yo de mi parte les hago la invitación para que ustedes sean partícipes y más que todo lleguen a conocer lo que es la Mama Cayambi. Ahorita la Mama Cayambi está prácticamente, tenemos lo que es la vía, una parte asfaltada y otra adoquinada, y está facilita. Si hay un poquito de dificultades por lo que es montaña, y más que todo echarle ganas y salir a conocer estos lugares majestuosos. ¿A qué contacto se pueden comunicar? ¿Dónde pueden preguntar más detalles de esta cicleada? Más detalles, más información prácticamente es a través de mi número de celular, que es el 099 66 56 880. ¿Y en redes sociales cómo te encuentran? Y en redes sociales me encuentran como Ati Katari en Facebook. En TikTok estoy como Ati Katari 92. Entonces, qué bonito, participe y sea parte de esta cicleada Mama Cayambi que está organizada por Ati Katari, que es una de las personas que se aventuran e invitan a aventurarse en esta gran ruta. Algo que algo importante que queríamos conversar contigo también, Ati, era sobre qué encontramos en el camino. Nos decías tú que tú explorabas estas rutas antes, ¿no? Te ibas para verificar, pero ¿qué de particular tú tienes que identificar para trazar la ruta? Veamos qué nomás podemos encontrar en el camino. En el camino lo que más vamos a encontrar es unos paisajes, prácticamente lo que son montañas y más que todo conectarse consigo mismo, ¿no? Sentir cada pedaleo, sentir la oxigenación y sentir esa felicidad al momento que nos encontramos en una bicicleta. Ahora, la última invitación con mucha energía para todos los que quizá no hemos ido y nos da un poquito de miedo porque no sabemos cómo nos irá. ¿Cuál sería? A ver, prácticamente si no nos arriesgamos, no vamos a saber mismo
a qué límites estamos, ¿no? Yo siempre digo, hay que ponernos límites y hay veces hay que seguir superando esos límites, esos miedos. ¿Dónde va a ser el punto de encuentro, la salida, a qué hora? A ver, para los que preguntan el punto de encuentro, los que son de Otavalo prácticamente pueden llegar en la noche el jueves, ¿no? Que puedan venir, de pronto tengan lo que son carpa, o si no, ahí en el espacio mío nos acomodamos. O sea, prácticamente tengo el espacio como Finca Muna y en la comunidad de San Clemente. Puedan llegar para allá, descansamos. La hora de salida es 4:30 de la mañana. Como ustedes saben, tiene que ser de mañana porque el calor nos va a afectar un poco. Y bueno, prácticamente el punto de desayuno es en el mercado de Cayambe. Más o menos vamos a estar por 6:30, 7 de la mañana, de pronto a los que puedan, para encontrarnos lo que es por el parque o en el mercado. ¿Algo más que quiera resaltar a ti? Están invitados todos y todas, es una bonita ruta. Yo no te cuento, sino que te invito a vivir esa experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias aquí a Atik Katari. Le agradecemos y a la vez les invitamos a que sean parte de esta gran cicleada Mama Cayambe el viernes 23 de febrero en la mañana, ¿no? Comuníquese con los contactos que nos había mencionado, el 099 66 56 880. Recordemos que pedalear es divertido e ideal para compartir con amigos o en familia. Y aparte de eso, pues tiene grandes beneficios para el cuerpo y también ayuda a conocer los espectaculares lugares que tiene Imbabura, Pichincha también. Muchísimas gracias por acompañarnos, una excelente tarde. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllantinmi rikurianajun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinajun, kati maskachinajunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka suk ruraykunawan katirianajun. Shuk ukukunawanpas seguridad tiachunga ima llakia paitiakpipas uchalla yanapangapanmi rimarispa makipuranajun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad tiachunga sinchichishun. Otavalo llaqtakunata rikuksamuspa paukar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga paktami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía.